yo, Didier Morales, y nosotros hasta el momento lo que llevamos son la parte de el indicador. El indicador que nosotros elegimos es el de la dimensión uno, es del puntaje en el índice de derechos políticos. Y, y nosotros elegimos los países de Colombia y Costa Rica. Pero eso Colombia es para el en el sistema año... democrático, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ok. ¿Y para el Estado de Derecho? Todavía lo estamos eligiendo. Bueno, no, yo te escucho. Sigue, te voy a escuchar y tú vas a hablar. Dale. Listo. Bueno, nosotros elegimos el indicador de índice de derechos políticos en Colombia y Costa Rica para el año 2015, ya que es un año donde a Costa Rica le fue bien y Colombia le fue mal. Y los dos presentan como un avance a años anteriores mínimamente. Entonces cogimos eso para conectarlos y poder hacer la pregunta entre ellos dos con lo que hemos visto. La pregunta es hasta qué punto la metodología del puntaje en el índice de derechos políticos presentada por la Konrad Adenauer de Stanford permite interpretar el grado de respeto que hay entre Colombia y Costa Rica en 2015. Quisiera saber si hasta ahí la pregunta estaría bien, profe. Pero el grado de respeto de qué me El grado de deja respeto se faltaría entonces en el índice de derechos políticos. sí, En el tocaría escribir respecto de qué, porque si no te sí, queda ahí en el aire, ¿no? si no lo había pensado eso, sería el Sí, respeto de derechos porque dice, políticos. ¿hasta qué punto la metodología del puntaje del índice de derechos políticos presentado por la CATS permite interpretar el grado de respeto que hay? ¿El grado de respeto de qué? Sería de derechos políticos. Sí, el grado de respeto. Bueno, tocaría precisarlo bien en la metodología si son de derechos políticos, derechos civiles. Hay que mirarlo bien dentro de la metodología. ¿Listo? Bueno, ¿y el Sí, título sí. cuál es? El título no, No hay eh, título. sí. Sí, me parece que hay que buscarle exactamente qué es lo que respeta, qué es lo que mide el índice. Bueno, vamos a mirar cómo va el ejercicio. Fíjate que necesitamos un título bien puntual a propósito del asunto, que tenga el año, el país, bien preciso, palabras claves deben ser bien precisas y sobre todo en español y en inglés, ¿no? Póngala en español y en inglés. Recuerden que para palabras claves hay un método muy bonito que se llama tesauros. Es bueno buscar en tesauros cuáles serían las palabras claves. ¿Listo? Siempre, siempre. Palabras claves hay que someterlas a tesauros. Ahí les van a enseñar cómo se hace y es un ejercicio bonito. Bueno, está la pregunta y esta pregunta se va a trabajar con cuáles booleanas, perdón, con cuáles cartesianas. ¿Ya están listas, identificadas las cartesianas? Todavía estamos trabajando en eso, no, no, Es que pero el problema de la pregunta sin cartesianas en la mano es que hace muy difícil el ejercicio. Voy a mostrarles, bueno, esto es para el sistema democrático, ¿no? Ahorita les muestro una metodología que les puede ayudar. Este es de la Konrad Adenauer, ¿cierto? sí, señor. Bueno, y está bien. ¿Y ya tienen alguna conclusión? ¿O ya tienen una claim? Miran estos chicos, ya tienen una respuesta a la pregunta, ¿no? Bueno, Sí, vamos a señor. mirar el claim en detalle, dale. Bueno, el claim sería, en el 2015, dentro de los resultados de la evaluación de índice de derechos políticos, Costa Rica obtiene un valor de 8,522, ubicándolo en la posición número uno, mientras que Colombia tiene un valor de 2,903 y se ubica en la casilla número 17. Ambos países avanzaron respecto a sus puntuaciones en años anteriores, pero Costa Rica refleja una mejor evolución de la dimensión respeto de los derechos políticos y las libertades civiles de Latinoamérica.
y Colombia, siendo parte de las peores evoluciones, haciendo parte de las últimas posiciones y estando entre el grupo de países con bajo desarrollo democrático. Ok, estando Colombia siendo parte de los peores Sí, evoluciones, sí entonces vi ese error. cuando digas eso, tienes que decir por qué es peor, porque está en tal numerito, ¿sí? Estando entre el grupo de países con bajo desarrollo democrático, que es bajo entre tal punto y tal punto. O sea, cada detallito debe ser explicado con datos para que adquiera fuerza. Pero lo otro es que cuando dices el valor de 8.522, ese dato sale de algún lado. Sí, Sale falta de la, anexar pero entonces hay que la tabla. ponerle las referencias, las Sí, Profe, citas. una pregunta. Sí, Es que, digamos, aquí abajo ya estamos como cuadrando los anexos, ¿sí? sí, Entonces, lo que yo iba a preguntar era, digamos, aquí abajito del claim, o sea, cuando termina como la respuesta, ahí podríamos poner anexo 1, anexo 2, ¿sí? pero no como una lista, sino que van metiéndose dentro del texto. ok. O Ah, sea, ok, el o sea, anexo digamos, aquí dentro del, de este número sería como anexo 1, por ejemplo, entre paréntesis, puede ¿sí? ser, puede ser. Y entonces, allá en ese anexo sí va la fuente y abajo iría la bibliografía. ¿Para qué? Para que tanto la fuente como la bibliografía soporten este dato. Entonces, cuando ya tú lo tienes soportado, no tienes que ponerle APA, ¿sí? Porque ya dice ver anexo tal. Y en el anexo sí debe colocar la fuente, ¿sí? Asegúrate de que tanto en el anexo como en la bibliografía aparezcan todos los datos de referencia, incluyendo el web page, si es el caso, ¿no? O sea, que uno le pueda seguir la pista a los datos automáticamente. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, pero entonces no quedarían como anexo 1, anexo 2, anexo 3, encimita de la palabra ground, sino dentro del texto. ¿Listo? Sí, Bueno, y hasta aquí, digamos, una tentativa. Y vamos a tratar de mirar la conclusión. pues la conclusión todavía la estamos Bueno, trabajando respecto al... ok. Pero tengo... Sí, te Señor. escucho. Dime, No, dime. señor. Mira, es que esto sí me gustaría, por favor, si pueden comunicar con Valentina o Patricia, por favor, ayúdame a que este pedacito sí quede grabado, que es clave que lo tengan presente para el examen. Bueno, entonces, a propósito del grupo que se acaba de presentar, el grupo de Didier, de Dana, de Shirley, quisiera decirles a todos que estamos trabajando fundamentalmente el debate teórico del Estado con Habermas. Y vamos a recoger en estos ejercicios los elementos mínimos que propone Habermas sobre el modelo empírico analítico, que es cuantitativo, predictivo, hipotético deductivo, que tiene una razón instrumental, que se monta sobre modelos cartesianos. Todas esas características del modelo empírico analítico que ya ustedes manejan y conocen desde Habermas. Entonces lo que vamos a hacer es ahora a utilizar el modelo de Tolman, es decir, el argumento. Vamos a hacer un argumento. Y el argumento tiene como punto principal el título. Muy importante. El título donde se diga el asunto que se está trabajando. Por ejemplo, aquí se puede estar trabajando sobre el sistema democrático, ¿sí? El asunto, en qué países y en qué años. Hay que decirlo clarito. El título no debe dejar lugar a duda. Todo debe quedar preciso en el título, puntual. Luego vienen las palabras claves. Bien importante poner las palabras claves porque eh, las palabras claves delimitan el asunto, el tema. Y ojalá las coloquen en inglés y en español, porque además tenemos cómo hacerlo. Tenemos los textos de las multilaterales, todos vienen especialmente en inglés. Entonces, háganlo en los dos idiomas.
Lo otro que viene después de eso es el resumen. Un resumen muy breve que en lo posible no se pase de 7 renglones. Si ven todo lo que ya llevamos, título, palabras claves, resumen, ¿sí? Y también debemos ya tener listas las cartesianas que vamos a analizar. Porque vamos a hacer un análisis entre los datos de un país versus los datos de otro país. Son datos muy chiquitos. Entonces debemos tener claro que vamos a mirar a Costa Rica y a Colombia para tal año. Pues, ¿qué es lo que vamos a mirar? Esa es las dos booleanas, ¿no? Necesitamos aquí la booleana 1, perdón, la cartesiana 1 y la cartesiana 2. Y es con estos daticos deben estar bien. Noten que todavía no hay pregunta. La pregunta ya viene después, que trata de aterrizar todos sus elementos. Y bien lo que hicieron aquí ustedes, las preguntas deben, en lo posible, tener una referencia sobre la metodología. En este caso, de la Konrad Adenauer Stanford. Hay que tener la metodología bien organizada, con referencias. Todos esos detallitos son muy puntuales. Digamos, viene ahora la respuesta a la pregunta. Y la respuesta a la pregunta, en lo posible, cuando tengan datos, debe tener fuentes. Debe tener APA, de dónde vienen los datos, en fin. Una vez que tengamos el claim, vamos a suponer que tenemos, voy a escribirles aquí el claim y tenemos la conclusión. Tenemos dos Cs, ¿sí? Y vamos a suponer que vamos a ir de esta claim a esta conclusión. Vamos a ir de aquí hasta aquí. Tenemos que transitar desde acá. Lo importante es que la claim sea una afirmación que responda punto a cada elemento de la pregunta, pero que además conecte con la conclusión punto a punto. O sea, no podemos concluir cualquier cosa. No podemos decir que estamos analizando a Costa Rica y a Colombia, por lo tanto, Venezuela es un país comunista. Si uno dice, oiga, pero si usted quería decir eso, ¿por qué no cogió a Venezuela? ¿No? Cosas de esas, ¿no? O sea, debe ser como muy lógica las conclusiones, pero las conclusiones sí son asuntos de ustedes. Bueno, podemos mirar, alguien puede concluir cosas como estas. Esa metodología no sirve para nada. Ese método no aporta nada. O sirve solamente para mirar ahí de los 10, de los 20 datos, uno, que más o menos. O el aspecto que escogimos nosotros es el que más refleja la situación de cambio, y cosas así, ¿no? Que justifique por qué escogieron ese indicador. Bueno, y luego viene un asunto que es muy complejo. Ya tenemos todo el edificio de arriba, título, palabras claves, resumen, todo muy bien. Ya sabemos las cartesianas que vamos a comparar. Ya tenemos en puntual, ya tenemos muy puntual, ya hemos sacado los datos en blanco y negro. Ya decimos, vea, aquí está Colombia y aquí está Costa Rica. Mírenlas, aquí están. Vamos a compararlas. Ya están bien. Ahora es el momento de incluir los tres elementos claves del argumento. El primero es el ground, ¿sí? El ground, luego el warranty y el backing. Yo les he dicho todo este tiempo, el ground es fundamentalmente la metodología. O sea, ya son poquitos datos los que vamos a comparar, pero tendremos que mirar cosas como si la metodología cambió, ha cambiado, si la metodología fue ajustada o por algún organismo o por el otro, o el documento fue propuesto, o la idea inicial estaba, por decir algo, en el PNUD, luego la recogió el BID y por último la volvió operativa la Konrad Adenauer Stanford, y tengo que hacer una descripción de la metodología. Es más, ir al fondo de qué compara, qué elementos compara la metodología, cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, y explicar la metodología. Inclusive, llegar al punto de escribir si hay algunos elementos que están relacionados. Algunos puntos están relacionados con otros. Por ejemplo, en la Konrad Adenauer Stanford estamos trabajando la dimensión 1 y la dimensión 2. Uno, si está trabajando con los indicadores desde el 6 en adelante, uno dice, pero este 6 ayuda a resolver la dimensión 2
y tiene relación con el 7. O sea, cosas de esas se pueden decir en el ground. Arrancamos la pregunta con dos cartesianas, ya las identificamos, pero en el ground podemos mirar el grado de relación que hay, mirar la metodología, los cambios metodológicos y otros datos. Esto es en el ground. Como el ground es tan pequeñito, entonces apóyense con los anexos. En los anexos pueden poner muchos hipervínculos del ground con anexos. O sea, no traten de meter todo, si no se les vuelve una cosa gigante. Muy bien, ya tenemos claim, ya tenemos el ground, nos quedan dos elementos, el warranty y el baking. Si en este caso están trabajando con... ¿Sí? En este caso pues, ustedes están trabajando... Dime. Pues le iba a decir que ya tenemos también el warranty, pero sí. Ya, allá iba. Es que tú no puedes hablar de ninguno de esos tres elementos, vale decir ground, claim o baking, si no tienes la conclusión. Y le voy a decir por qué. El método de Tolmin dice, vea, tenemos la claim que va a llegar a esta conclusión, digamos a esta conclusión. Tenemos este claim que quiere sacar esa conclusión. Entonces, tanto el ground como el warranty y el baking dependen de la relación que se pueda establecer uno a uno entre conclusión y claim. O sea, es teniendo clara la conclusión y teniendo clara el claim que yo puedo decir, este ground ayuda a que la claim produzca esta conclusión. Y al fin descubrí cuál es el warranty que le ayuda a esta claim a producir esta conclusión. Entonces, tú no podrías decir, primero hago el warranty, primero hago el baking y primero hago el ground. Y después hago la conclusión. No. Casi que hay una trampilla, es primero haga la conclusión, porque es donde se va a llegar, ¿sí? Y todos los elementos que aparecen en el argumento se justifican únicamente porque ayudan a hacer un tránsito entre el claim y la conclusión. ¿Listo? O sea, eso no lo pueden hacer. Una conclusión, si no tengo conclusión, pero ya tengo el warrant, como dicen algunos estudiantes, no sirve. No. Si ya tengo la conclusión, sí puedo tener el ground, puedo tener el warranty o puedo tener el ground. Es únicamente para favorecer el tránsito del claim a la conclusión. Y en este caso, como no está la conclusión, está bastante buena, tiene fallas, hay que ajustarla, pero mientras no tenga esos elementos y la conclusión, ¿de qué sirve mirar el ground? El ground no se puede evaluar, depende de ese tránsito. Entonces, por eso lo vamos a dejar con ustedes hasta acá. Me gustaría saber si la parte del estado ya la hicieron. No, esa es la que le decía, profe, que no, que todavía seguimos con eso. Bueno, ánimo, mañana a las 4 vamos a hacer un taller. Quiero ver los ejercicios que han hecho. Me gustaría que avanzaran en el taller lo máximo que puedan. Entonces,